Buenos días, 6:03 en el Pacífico, 7:03 en el centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Está Francisco Abundis, Paco, aquí en el estudio, director de Parametría, con el debate, pues recién, pero en Parametría le han dado seguimiento desde hace, pues ya varios años al tema del ejército y ahora con la incorporación posible de la Guardia Nacional. Bienvenido, Paco, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lupita? Pues sí, como bien señalas, cuando uno revisa, cuando empezamos a observar como un tema de opinión pública, en realidad nos remitimos a mediciones que empezamos desde 2007. ¿No? Es decir, hay que recordar que en su momento, en una administración pasada, se mandó al ejército a las calles, en particular se empezó por el estado de Michoacán, el expresidente Calderón. Se habló de la guerra contra el narcotráfico y pues ya había una primera intervención del ejército en nuestras tareas de seguridad y ahí empezó este debate. Entonces no es un debate nuevo, es un debate que lleva más de 15 años, pero siempre va tomando un perfil o un cariz distinto. De hecho, es una advertencia sobre la información que les presento esta mañana. Las preguntas han ido cambiando en función de cómo se ha planteado el debate, ¿no? Antes era un debate policía contra ejército, ejército contra policía, que era mejor. Luego, cuando se creó la Guardia Nacional, era Guardia Nacional o policía. Todos al final creo que son de pronto falsos dilemas, ¿no? Es decir, lo que el ciudadano quiere es que se le resuelva el problema, que haya seguridad. Pero creo que sí hay, respecto a la propuesta presidencial reciente, creo que el público sí tiene una posición clara y que tiene que ver básicamente con los niveles de reputación de las fuerzas públicas. Así es. ¿No? Es decir, si lo pusiéramos en un orden jerárquico, la gente, digamos, prefiere o ve con le da más confianza a la Marina, después vendría el Ejército, después la Guardia Nacional y finalmente las policías, casi en el orden federal, estatal, municipal. Digamos, la fuerza pública menos confiable para la ciudadanía es la policía municipal y la Marina lo más alto. Entonces, cualquier iniciativa que vincule la seguridad con el ejército, creo que es pues natural que la población lo vea con simpatía. Nuevamente hay que tomar distancia entre lo que dicen estos números, lo que dicen algunos especialistas, académicos. Como bien señalas, es un debate, ¿no? Pero aquí simplemente presentamos lo que dice la opinión pública, nuevamente no recientemente, ya desde hace bastantes años. 2007. La primera pregunta, esta es una serie, digamos, del 17, otras te las voy a plantear desde enero del 7. ¿Usted cree que la Guardia Nacional está no preparada para convivir con la población? La primera parte, la pregunta se refería al ejército, luego viene esa línea puntuada, y luego ya pasamos a la Guardia Nacional. Si ves, sobre el ejército ha habido dudas, sobre todo en diciembre del 17, ¿no? Pero mayor claridad en enero del 17 y diciembre del 18, que sí había capacidad del ejército para convivir con la población. Y cuando pasas al tema de la Guardia Nacional, salta claramente a niveles de 74-69%. Entonces, digamos, sí, la población, la opinión pública confía en las capacidades tanto del Ejército como de la Guardia Nacional en general. Luego, esta serie que viene desde enero de 2007, que es la siguiente pregunta, ¿a quién prefiere cuidando las calles? ¿A la policía? Primero fue el Ejército o luego a la Guardia Nacional. Esta me parece bastante clara, Lupita. Si ves, en el primer registro que tenemos, enero del 2007, había como pues ahí sí estaba empatada prácticamente la opinión, 45-43, pero pronto, septiembre del 8, febrero del 9, julio, agosto del 10, enero del 17, la gente no ve problema en que esté el ejército, sigue la serie diciembre 17, diciembre del 18, y cuando pasamos a la Guardia Nacional se dispara hasta 75-71%. Creo que la Guardia Nacional siempre ha tenido este perfil que se le ve más cercano a un policía, no tanto a un militar, aunque esté compuesta de muchos militares, ¿no? Y además lo que nos has comentado también, Paco, es que esto tiene que ver en anteriores análisis que han hecho y sondeos entre la población, que tiene que ver con el tema de corrupción y con la percepción también que tiene la ciudadanía de que es un tema que no se va a solucionar en un corto plazo. O sea, el concepto, la idea de la policía está muy a tono
con la situación que están viviendo en su realidad inmediata, ¿no? Exactamente. Creo que tiene que ver con un tema de reputación y frecuentemente vinculado a corrupción. El siguiente gráfico que veremos en pantalla es: ¿usted cree o no necesaria la presencia de la Guardia Nacional en las calles para mejorar la seguridad del país? Creo que aquí queda clara primero nuevamente el Ejército, luego pasa la Guardia Nacional, pero ve como siempre hay un salto cuando hablas de la Guardia Nacional. El Ejército llegó a tener niveles de confianza, digamos, en estas tareas de 85% y la Guardia Nacional 87, 85% también. Los siguientes dos reactivos creo que pueden ser los claves para la discusión que está de hecho en más de una primera plana de diarios nacionales, ¿no? Reforma, por ejemplo, lo pone 8 columnas. Primero preguntamos, en su opinión, ¿qué acción ayudaría más a mejorar la seguridad del país? ¿Que la Guardia Nacional asuma las funciones de las policías o que los estados y municipios fortalezcan sus policías? Este es interesante y podría parecer un poco contradictoria, porque al final lo que, da la impresión de que si la gente viera que sus policías están funcionando, están capacitadas, tienen el equipo, preferirían a la policía. Y aquí, si ves, está empatada prácticamente junio del 21 y mayo del 22, que la Guardia Nacional asume las funciones de la policía, 51%, que los estados y municipios fortalezcan a las policías, 44%. Pasas a mayo del 22, cambia la opinión ligeramente, pero básicamente se presenta la misma opinión casi empatada, que asuma la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional, asuma las funciones de la policía, que los estados, municipios fortalezcan a las policías, 50%, 42 contra 50. Hasta ahí, nuevamente parece que tenemos una opinión pública relativamente consistente, ¿no? Que no siempre pasa, a veces tenemos casos más contradictorios, pero a mí me parece que la última, que puede ser lo más cercano a la pregunta clave, la iniciativa de ley que manda el presidente al Congreso tiene otras características, no necesariamente como se presenta en la pregunta, pero es lo más similar que tenemos en serie. En su opinión, la Guardia Nacional debe ser dirigida por alguien que no pertenece al Ejército o por alguien que pertenezca al Ejército. Creo que aquí es bastante clara la respuesta, y consistente, y no tenemos esta pregunta hace 15 años, pero creo que la respuesta no hubiera sido tan distinta. Por alguien que no pertenezca al Ejército, 13%, por alguien que pertenezca al Ejército, 80%, junio del 21, mayo del 22, por alguien que no pertenezca al Ejército, 12%, por alguien que pertenezca al Ejército, 82%. Nuevamente, Lupita, yo creo que muchos especialistas, algunos críticos han cuestionado esta medida precisamente se remite a la primera pregunta, claro. ¿Está preparado el Ejército para lidiar con civiles o no? Creo que la pregunta de fondo, yo creo que lo que quiere el ciudadano es que alguien le resuelva el problema y nuevamente esta aceptación del Ejército tiene que ver con estos niveles de reputación. Claro, y también con un tema que nos has comentado también aquí, Paco, que son los derechos humanos, el momento político que vive el país, quien esté en el gobierno, y hoy el presidente la envía como iniciativa preferente en su cuarto año de gobierno en el informe que va a rendir más tarde. Te seguimos, Paco, y muchas interesante gracias. Tu artículo también que publicas esta semana sobre eso. El lunes precisamente publicamos, hicimos un análisis sobre esto, haciendo la reflexión de esta no es una discusión nueva, ¿no? Claro. Y por lo tanto la posición tampoco debe de sorprender mucho y hay que tomar distancia respecto a el debate de los especialistas y lo que dice nuestra ciudadanía. Al final la última palabra la tendrá el Congreso. Así es. Es donde está ya la iniciativa el día de hoy, esta tarde, como preferente. Gracias, Paco. Al contrario, te vemos la próxima y te seguimos en las redes. Gracias. Cuídate, gracias.